Ahora, por lo general, solo se daba cita con su querida por la noche. De día tenía miedo de cansarla yendo mucho a su casa, pero le gustaba estar siempre presente en la imaginación de Odette y buscaba las ocasiones de insinuarse hasta el pensamiento de su amiga de una manera agradable. Si veía en el escaparate de una tienda de flores o de una joyería alguna planta o alguna alhaja que le gustaran mucho, pensaba enseguida en enviárselas a Odette, imaginándose que aquel placer que había sentido él al ver la flor o la piedra preciosa, le sentiría ella también y vendría a crecer su cariño, y las mandaba llevar inmediatamente a la calle La Pérouse para no retardar el instante aquel en que, por recibir Odette una cosa suya, parecía que estaban más cerca. Quería, sobre todo, que llegara el regalo antes de que ella saliera, para ganarse, por el agradecimiento que ella sintiera, una acogida más cariñosa aquella noche en casa de los Verdugo, acaso una carta que ella enviaría antes de ir a cenar y, quién sabe si hasta una visita de la propia Odette, una visita suplementaria a casa de Swann para darle las gracias, como en otra época, cuando experimentaba en el temperamento de Odette los efectos del despecho, ahora probaba, por medio de las reacciones de la gratitud, a extraer de su querida parcelas íntimas de sentimiento que aún no le había revelado. Muchas veces Odette tenía apuros de dinero y, en caso de alguna deuda urgente, pedía a Swann que le ayudara, y él se alegraba mucho, como de todo lo que pudiera inspirar a Odette un gran concepto del amor que le tenía, o sencillamente de su influencia y de lo útil que podía serle. Indudablemente, si al principio le hubieran dicho, lo que le gusta es tu posición social. Ahora, si te quieres por tu dinero, Swann no lo hubiera creído, pero no le dolería mucho que las gentes se figurasen a Odette unida a él, es decir, que se viera que estaban unidos el uno al otro por un lazo tan fuerte como el esnobismo o el dinero. Y hasta si hubiera llegado a creérselo, quizás su pena no habría sido muy grande al descubrir en el amor de Odette ese estado más duradero que el basado en los atractivos o prendas personales de su amigo, el interés que no dejaría llegar nunca ese día en que ella sintiera ganas de no volverle a ver. Por el momento, colmándola de regalos y haciéndole favores, podía descansar confiadamente en estas mercedes, exteriores a su persona y a su inteligencia, del agotador cuidado de agradarla por sí mismo, y aquella voluptuosidad de estar enamorado, de no vivir más que de amor, que muchas veces dudaba que fuera verdad, aumentaba aún de valor por el precio que, como diletante de sensaciones inmateriales, le costaba. Lo mismo que se ve a personas dudosas de si el espectáculo del mar y el ruido de las olas son cosa deliciosa, convencerse de que sí y de que ellos tienen un gusto exquisito en cuanto tienen que pagar 100 francos diarios por la habitación de la fonda donde podrán gozar del mar y sus delicias. Un día, reflexiones de estas le trajeron a la memoria aquella época en que le hablaran de Odette como de una mujer entretenida, y una vez más se divirtió poniendo a esa personalidad extraña, la mujer entretenida, amalgama tornasolada de elementos desconocidos y diabólicos, engastada como una aparición de Gustave Mogo en flores venenosas entrelazadas a alhajas magníficas, la otra Odette, por cuyo rostro viera pasar los mismos sentimientos de compasión por el desgraciado, de protesta contra la injusticia y de gratitud por un beneficio que había visto cruzar por el alma de su madre o de sus amigos. Esa Odette que hablaba muchas veces de las cosas que a él le eran más familiares que a ella, de su cuarto, de su viejo criado, del banquero a quien tenía confiados sus títulos, y esta última imagen del banquero le recordó que tenía que pedir dinero. En efecto, si aquel mes ayudaba a Odette en sus dificultades materiales con menos largueza que el anterior, en el que le dio 5.000 francos, o no le regalaba un collar de diamantes que ella quería, no reavivaría en su querida aquella admiración por su generosidad, aquella gratitud que tan feliz le hacían,
y hasta corría el riesgo de que Odette pensara que su amor disminuía al ver reducidas las manifestaciones que aquel cariño se expresaba, y entonces se preguntó de pronto si aquello que estaba haciendo no era cabalmente entretenerla, como si, en efecto, esta noción de entretener pudiera extraerse no de elementos misteriosos ni perversos, sino pertenecientes al fondo diario y privado de su vida, lo mismo que ese billete de 1000 francos, roto y repegado, doméstico y familiar, que su ayuda de cámara le ponía en el cajón de la mesa después de pagar la casa y las cuentas, y que él mandaba a Odette con 4 más, y si no se podía aplicar a Odette desde que él la conocía, porque no se le pasó por las mientes que antes de conocerle a él hubiera podido recibir dinero de nadie, ese dictado que tan incompatible con ella se figuraba Swann de mujer entretenida. Pero no pudo ahondar en esa idea, porque un acceso de pereza de espíritu, que en él eran congénitos, intermitentes y providenciales, llegó en aquel momento y apagó todas las luminarias de su inteligencia tan bruscamente como, andando el tiempo, cuando hubiera luz eléctrica, podría dejarse una casa a oscuras en un momento. Su pensamiento anduvo a tientas un instante por las tinieblas. Se quitó los lentes, limpió sus cristales, se pasó la mano por los ojos y no volvió a vislumbrar la luz hasta que tuvo delante una idea completamente distinta, a saber, que el mes próximo convendría mandar a Odette 6000 o 7000 francos en vez de 5000, por la sorpresa y la alegría que con eso iba a darle. La noche que no estaba en casa esperando que llegara la hora de ver a Odette en casa de los Verduga, o en uno de los restaurantes de verano del Bosque o de Saint-Claude, donde le gustaba mucho ir, se marchaba a cenar a alguna de aquellas elegantes casas donde antes era asiduo convidado. No quería romper el contacto con personas que quién sabe si podían ser útiles a Odette algún día y a quienes ahora utilizaba a veces para alguna cosa que le pedía Odette. Además, estaba muy acostumbrado desde hacía tiempo a la vida aristocrática y al lujo, y aunque había aprendido con la costumbre a despreciar una y otro, sin embargo, los necesitaba, de modo que en cuanto se le aparecieron exactamente en el mismo plano, las casas más modestas y las mansiones ducales, tan habituados estaban sus sentidos a los palacios, que sentía necesidad de no estar siempre en moradas modestas. Le merecían la misma consideración, con tal identidad que hubiera parecido increíble, las familias de clase media que daban bailes en su 5º piso, escalera D, puerta de la derecha, que la princesa de Parma, en cuyo palacio se celebraban las fiestas más lucidas de París, pero no tenía la sensación de hallarse en un baile cuando se estaba con la gente seria en la alcoba del ama de la casa, y el ver los tocadores tapados con toallas, las camas transformadas en guardarropa y los cubrepiés llenos de gabanes y sombreros, le causaba la misma sensación de ahogo que puede causar hoy a personas acostumbradas a 20 años de luz eléctrica el olor de un quinqué o el humo de una lamparilla. El día que cenaba afuera mandaba enganchar para las 7:30. Se vestía pensando en Odette, y así no estaba solo, porque el pensar constantemente en Odette alumbraba los momentos en que ella estaba lejos, con la misma encantadora luz de los instantes que pasaban juntos. Subía al coche, pero sentía que aquel pensamiento saltaba al carruaje al mismo tiempo que él, se le ponía en las rodillas, como un animal favorito que llevamos a todas partes y que seguiría con él, en la mesa sin que lo supieran los invitados. Y aquel animalito le acariciaba, le daba calor, y Swann sentía una especie de lánguida dejadez, y se rendía a un leve estremecimiento que le crispaba el cuello y la nariz, cosa nueva en él, mientras iba poniéndose en el ojal el ramito de ancolias. Sentíase melancólico y malucho hacía algún tiempo, sobre todo desde que Odette presentó a Forcheville en casa de los Verduga, y por su gusto se habría ido al campo a descansar, pero no tenía valor para marcharse de París, ni siquiera por un día, mientras Odette estuviera allí.
Había una atmósfera cálida y eran aquellos los días más hermosos de la primavera, y aunque iba atravesando una ciudad de piedras para meterse en un hotel cerrado, lo que tenía siempre en la imaginación era un parque suyo, junto a Combray, allí, en cuanto eran las 4, antes de llegar al plantado de espárragos, gracias al aire que viene por el lado de Mézeglise, podía disfrutarse, a la sombra de las plantas, tanto frescor como en la orilla del estanque, cercado de miosotis y espadañas, y allí cenaba en una mesa, rodeada por guirnaldas de rosas y de grosella que le arreglaba su jardinero. Acabada la cena, si estaban citados temprano en el bosque o en Saint-Cloud, se marchaba tan pronto, sobre todo si amenazaba lluvia y podían los fieles recogerse antes, que una vez que cenaron muy tarde en casa de la princesa de Lum y que Swann se marchó sin esperar el café para ir a buscar a los Verduga a la isla del bosque, la princesa dijo: «Realmente, si Swann tuviera 30 años más y una enfermedad de la vejiga, se comprendería que escapara de esa manera, pero esto ya es burlarse de la gente». Decíase Swann que aquel encanto de la primavera que no podía ir a disfrutar le encontraría, al menos, en la isla de los cisnes o en Saint-Cloud, pero como no podía pensar en nada más que en Odette, ni siquiera sabía si las hojas olían bien o si hacía luna, acogíale la frasecilla de la sonata de Vinteuil, tocada en el piano del jardín del restaurante. Si no había piano abajo, los Verduga hacían todo lo posible porque bajaran uno de un cuarto de arriba o del comedor, y no es que Swann hubiera vuelto a su favor, no, pero la idea de preparar a cualquiera, aunque fuera a una persona poco estimada, un obsequio ingenioso, inspiraba a los Verduga, durante los momentos de los preparativos, sentimientos ocasionales y efímeros de simpatía y de cordialidad. Muchas veces se decía Swann que aquella noche era una noche de primavera más que estaba pasando, y se prometía fijarse en los árboles y en el cielo, pero la agitación que le sobrecogía al ver a Odette, como asimismo cierto febril malestar que le aquejaba, sin descanso, hacía algún tiempo, le robaban la calma y el bienestar, que son fondo indispensable para las impresiones que inspira la naturaleza. Una de las noches que aceptó Swann la invitación de los Verduga, dijo, cuando estaban cenando, que a la noche siguiente se reunía en banquete con unos compañeros suyos, y Odette, allí en plena mesa, le contestó, delante de Forcheville, que ahora era uno de los fieles, delante del pintor, delante de Cottard: «Sí, ya sé que tiene usted banquete, así que no le veré hasta que pase usted por casa. No vaya muy tarde, ¿eh?» Aunque Swann nunca tuvo envidia seriamente de las pruebas de amistad que daba Odette a uno o a otro de los fieles, sintió una gran dulzura al oírla confesar así, delante de todos y con tan tranquilo impudor, sus citas diarias de por la noche, la posición privilegiada que gozaba en casa de Odette y la preferencia que eso implicaba hacia él. Verdad es que Swann había pensado muchas veces que Odette no era, en ningún modo, una mujer que llamara la atención, y la supremacía suya sobre un ser tan inferior a él no era cosa para sentirse halagado cuando se la pregonaba a la faz de los fieles. Pero desde que se fijó en que Odette era para muchos hombres una mujer encantadora y codiciable el atractivo que para ellos ofrecía su cuerpo, despertó en Swann un deseo doloroso de dominarla enteramente hasta en las más recónditas partes de su corazón, y cuando acabó la cena, la llevó aparte, le dio las gracias efusivamente, intentando hacerle comprender, según los grados de la gratitud que le demostraba, la escala de placeres que Odette podía darle, y que el más alto de ellos era garantizarle y hacerle invulnerable mientras su amor durara contra las embestidas de los celos. A la noche siguiente, cuando salió del banquete, estaba lloviendo mucho, y como él tenía coche abierto, un amigo se ofreció a llevarle a su casa en coupé. Swann, como Odette le había dicho el día antes que fuera a su casa, estaba seguro de que su querida no esperaba a nadie aquella noche, y de buena gana,
mejor que echar a andar en la victoria con aquel chaparrón, se habría ido a acostarse tranquilo y contento, pero quizá si veía a Odette que no siempre tenía el mismo interés en pasar con ella sus últimas horas, ya no se preocuparía de reservárselas y podrían faltarle un día que las necesitara más que nunca. Llegó a casa de Odette pasada las 11, se excusó por haber ido tan tarde, y ella se quejó de que, en efecto, era muy tarde, de que la tormenta la había puesto un poco mala y de que le dolía la cabeza, y le previno que iba a tenerle a su lado media hora nada más y que a las 12 le echaría. Al poco rato dio muestras de cansancio y de sueño. «Entonces esta noche no hay catleyas», dijo Swann. «Yo que esperaba una buena catleya». Odette le contestó un poco huraña y nerviosa. «No, amiguito, ¿no ves que estoy mala? Esta noche no hay catleyas». «Bueno, no insisto, aunque yo creo que te sentaría bien». Odette rogó a Swann que apagara la luz antes de irse. Él mismo echó las cortinas de la cama y se marchó, pero volvió a su casa y, de repente, se le ocurrió que quizá Odette estaba esperando a alguien aquella noche, que lo del cansancio era fingido, que si le pidió que apagara la luz fue para hacerle creer que iba a dormirse y que en cuanto Swann se fue, Odette volvió a encender y abrió la puerta al hombre que iba a pasar la noche con ella. Miró qué hora era. Hacía 1 hora y media que se habían separado. Salió a la calle, tomó un simón y mandó parar muy cerca de casa de Odette, en una callecita perpendicular a aquella otra a la que daba la parte trasera del hotel y la ventana donde él llamaba muchas noches para que Odette saliera a abrirle. Bajó del coche. A su alrededor, en aquel barrio, todo era soledad y negrura. Dio unos cuantos pasos y desembocó delante de la casa. Entre la oscuridad de todas las ventanas de la calle, apagadas ya hacía rato, vio una única ventana que derramaba, por entre los postigos que prensaban su pulpa misteriosa y dorada, la luz de la habitación, esa luz que, así como otras noches, al verla desde lejos al llegar a la callecita, le anunciaba: «Aquí está Odette esperándote». Ahora le torturaba y le decía: «Aquí está Odette con el hombre que esperaba». Quiso saber quién era. Se deslizó a lo largo de la pared hasta llegar debajo de la ventana, pero entre las maderas oblicuas de los postigos no se podía ver nada. Solo oyó en el silencio de la noche el murmullo de una conversación. Sufría al ver aquella luz en cuya dorada atmósfera se movía, tras las maderas, la invisible y odiada pareja. Sufría al oír aquel murmullo que revelaba la presencia del hombre que llegó cuando él se fue, la falsía de Odette y la dicha que con ese hombre iba a disfrutar. Y, sin embargo, se alegraba de haber ido. El tormento que le echó de su casa, al precisarse, perdió en intensidad, ahora que la otra vida de Odette, la que él sospechó de un modo brusco e impotente en aquel pasado momento, estaba allí, iluminada de lleno por la lámpara, prisionera sin saberlo en aquella habitación en donde él podía entrar cuando se le antojara a sorprenderla y capturarla, aunque quizás sería mejor llamar a los cristales, como solía hacer cuando era muy tarde. Así Odette se enteraría de que Swann lo sabía todo, había visto la luz y oído la conversación, y él, que hace un momento se la representaba como riéndose de sus ilusiones con el otro, los vería ahora a los dos, confiados en su error, engañados por Swann, al que creían muy lejos y que estaba allí e iba a llamar en los cristales. Y quizás la sensación casi agradable que tuvo en aquel momento provenía de algo más que de haberse aplacado su duda y su pena, de un placer de la inteligencia. Si desde que estaba enamorado las cosas habían recobrado para él algo de su interés delicioso de otras veces, pero sólo cuando las alumbraba el recuerdo de Odette, ahora sus celos estaban reanimando otra facultad de su juventud estudiosa, la pasión de la verdad, pero de una verdad interpuesta también entre él y su querida, sin más luz que la que ella le prestaba, verdad absolutamente individual,
que tenía por objeto único de precio infinito y de belleza desinteresada los actos de Odette, sus relaciones, sus proyectos y su pasado. En cualquier otro periodo de su vida, las menudencias y acciones corrientes de una persona no tenían para Swann valor alguno. Si venían a contárselas, le parecían insignificantes y no les prestaba más que la parte más vulgar de su atención. En aquel momento se sentía muy mediocre, pero en ese extraño periodo de amor, lo individual arraiga tan profundamente que esa curiosidad que Swann sentía ahora por las menores ocupaciones de una mujer era la misma que antaño le inspiraba la historia, y cosas que hasta entonces le habrían abochornado: espiar al pie de una ventana, quién sabe si mañana sonsacar diestramente a los indiferentes, sobornar a los criados, escuchar detrás de las puertas, le parecían ahora métodos de investigación científica de tan alto valor intelectual y tan apropiados al descubrimiento de la verdad como descifrar textos, comparar testimonios e interpretar monumentos.